Estimado hermano y hermana, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día vamos a estar reflexionando la palabra de Dios en Josué capítulo 7. Cada vez que experimentamos una victoria, un éxito, una fama en nuestras vidas, debería ser un tiempo para humillarnos, para estar en oración y buscar el fortalecimiento de Dios. Vivimos en tiempos en el cual la sociedad nos engrandece y nos estimula en nuestros deseos egoístas. Cuando ocasionalmente experimentamos la derrota en proyectos que hemos emprendido, ya sea en el estudio, trabajo o iglesia, nuestra autoestima se ve afectada y fácilmente nos envuelve una nube de desánimo y pesimismo. Cuando pecamos contra el cuerpo de Cristo, no solamente nos afecta a nosotros mismos, sino que dañamos a la familia entera de Dios. En el pasaje de hoy, los israelitas, eufóricos por el tremendo triunfo que Dios les había concedido sobre la indestructible fortaleza de Jericó, que nos narra en el capítulo 6, se habían lanzado confiadamente a conquistar un pueblito que no tenía ni la 10ª parte de Jericó. Motivados por la derrota de Jericó, los israelitas vieron como presa fácil la próxima conquista, en este caso, el pueblo de Jai. Fíjese lo que nos muestra esta actitud de los israelitas. Cuán rápidos somos para adueñarnos de las victorias, del éxito o de la fama que nos ha concedido nuestro Dios, y nos dejamos llevar tan pronto por nuestro orgullo o la autosuficiencia, y ahí es cuando fracasamos. Veamos algunos factores que llevó al pueblo de Israel a ser derrotado y que cada uno de nosotros podemos evitarlo. Leamos en Josué capítulo 7 versículos 1 al 4 la palabra de Dios. Y dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Aquí encontramos algunas razones por las que el pueblo de Israel fracasó, y una de ellas es la desobediencia de un hombre llamado Acán. El versículo 1 nos dice del capítulo 7: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El capítulo 7 comienza con la palabra fatal, pero. Este término nos indica oposición, contrariedad o limitación a algo que acaba de suceder en el capítulo 6. El gozo de la victoria pronto fue reemplazado por la tristeza de la derrota, y todo por la desobediencia de un hombre. Dios había ordenado en el capítulo 6, versículos 17 al 19, que todo lo que tuviera vida debía ser destruido en Jericó, y los objetos valiosos puestos en el tesoro de Jehová. Ningún soldado israelita debía tomar para sí nada del botín, pero para un hombre la tentación fue demasiado grande. Acán, en el capítulo 7, versículo 21, confiesa su pecado y dice así: Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La desobediencia de uno se convertía ahora en el pecado de todos si la nación no lo repudiaba y expiaba dicho pecado. El pecado de Acán fue el pecado de Israel. Aquí vemos el mismo viejo pecado de la naturaleza humana que continúa siendo el ver, el codiciar y luego el tomar.
Eva vio que era bueno el árbol para comer y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. David, el rey, vio desde el terrado de su casa a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió mensajeros y la tomó por mujer. Y algo que me llama la atención, y seguramente también a usted, es que estos tres personajes, Acán, Eva y David, nunca se arrepintieron delante de Dios de lo que habían hecho. Estos tres personajes han esperado que Dios todavía se manifieste y le muestre lo que ellos han hecho. El pecado de Acán fue la desobediencia al mandato explícito de Dios de destruir todo lo relacionado con Jericó. Su pecado fue la indiferencia a la maldad e idolatría de la ciudad, no simplemente el deseo de tener más dinero. Dios no se conforma con que hagamos lo bueno algunas veces. Él desea que todos nosotros hagamos lo bueno siempre. Estamos bajo sus órdenes para eliminar todo pensamiento, práctica o posición que entorpezca nuestra devoción a Dios. Acán subestimó a Dios y no tomó sus mandatos en serio. Puede haberle parecido insignificante a Acán, pero los efectos de su pecado fueron sentidos por toda la nación de Israel, sobre todo por su familia. Como Acán, nuestras acciones afectan a más personas además de nosotros mismos. Cuidado con la tentación de racionalizar sus pecados, con decir son demasiados pequeños o demasiado personales para afectar a alguien más que a usted. Estimado hermano y hermana, usted no engaña a nadie cuando afirma tener comunión con Dios y sin embargo está controlado por un pecado, por algo que Dios desaprueba de usted. En ese caso, usted no está teniendo una relación de compañerismo con Dios y lo sabe bien usted. Debemos cuidarnos del pecado, no sea que por él muchos sean estorbados y contaminados. Fíjese lo que nos dice el autor del libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Es nuestro deber vigilarnos mutuamente para impedir el pecado, porque los pecados ajenos pueden ser para nuestro mal. La segunda razón para el fracaso del pueblo de Israel fue la toma de decisiones apresuradas. Fíjese lo que nos dice versículos 2 al 5 del capítulo 7. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. La fácil conquista de Jericó suscitó desprecio hacia el enemigo y a la toma de decisiones muy apresuradas. En el versículo 2 podemos notar que Josué ignoró la desobediencia de Acán y, deseoso de aprovechar la inercia de su primera victoria, Josué hizo preparativos para la siguiente batalla. Por eso envió espías desde Jericó a Jai. Cuando los espías regresaron, hablaron con mucha confianza, afirmaron que Jai podría ser fácilmente conquistada con solo 2000 o 3000 hombres, y añadieron que en la ciudad había pocos varones. Sin embargo, los espías estaban equivocados. A pesar de que Jai era más pequeña que Jericó, también estaba bien fortificada y sus soldados bien atrincherados. Cuando Josué primero salió contra Jai, no consultó a Dios, sino que dependió de la fuerza de su ejército para derrotar la pequeña ciudad.
La victoria de ayer no nos hace inmune a la derrota de hoy. Debemos depender continuamente del Señor para obtener fortaleza de Él. Pablo nos aconseja, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quiénes caen? Los que son débiles y ceden a la tentación. Los que creen estar fuertes y no vigilan. Los que se miran a sí mismos y no al Señor. Así que tengamos mucho cuidado. En el versículo 4 al 5 nos indica que Josué mandó solamente 3,000 hombres a Jai, donde lamentablemente fueron derrotados y huyeron. Los israelitas bajaron aterrados la montaña que con tanta arrogancia habían subido por la mañana. Finalmente los de Jai los alcanzaron en las canteras y en la bajada dieron muerte a unos 36 soldados israelitas. El resto escapó y regresó al campamento. Cuando las noticias de la derrota se divulgaron por el campamento, el pueblo se desmoralizó por completo. En el versículo 5 al 12 podemos notar los resultados del pecado de Acán y de las decisiones apresuradas que tomaron los israelitas. Las consecuencias para Acán y su familia fue muy terrible, porque Acán y su familia fueron destruidos por completos. Y por causa de su desobediencia, muchos hombres murieron. El ejército de Israel se paralizó de temor. Josué, antes de autoevaluarse de lo que sus ojos ven, cuestionó a Dios. Fíjense en los versículos del 7 al 9. En primer lugar dice, ¿por qué nos trajiste aquí para que nos destruyan? ¿Qué diré ahora que Israel ha sido derrotado? Y la tercera, ¿qué harás tú para proteger tu reputación? Josué parecía estar culpando por la derrota y ni siquiera consideró que la causa fuera otra. Solo después de la derrota de Israel decidió buscar a Dios y preguntarle qué había pasado. Muchas veces dependemos de nuestras propias habilidades y fuerzas, sobre todo cuando la tarea que tenemos parece fácil. Buscamos a Dios solo cuando los obstáculos parecen demasiado grandes. Sin embargo, solo Dios sabe lo que tenemos por delante. Una consulta con Él, aun cuando todo nos vaya bien, puede salvarnos de graves errores o malas decisiones. En medio de todo esto, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de nuestra derrota? Acá hay dos cosas que uno debe hacer. En primer lugar, el pueblo de Israel debe volverse a Dios. Versículos 6 al 9 dice que Josué y los ancianos rompieron sus vestidos y echaron polvo sobre sus cabezas como señal de un luto profundo delante de Dios. Y se presentaron delante de Dios en gran humildad y tristeza para recibir sus instrucciones. Cuando nuestras vidas se desmoronan, nosotros también debemos volvernos a Dios en busca de ayuda y dirección. Como Josué y los ancianos debemos humillarnos delante de Dios para que podamos oír su palabra. En segundo lugar, el pueblo de Israel tenía que despojarse de ese pecado que había en medio de ellos. Cada uno de nosotros debemos despojarnos del mal que hay en nosotros. Dios amenazó con retirar su presencia del pueblo de Israel. Fíjese lo que dice el versículo 12. Yo no estaré más con vosotros, si no destruís el anatema de en medio de vosotros. En tiempos de derrota, podemos perder mucho tiempo lamentándonos por las decisiones tomadas. Cuando estamos tumbados debemos ponernos de pie y resolver lo más rápido posible la situación que nos llevó a caer. Por esta razón, el Señor le preguntó a Josué, fíjense, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate. Lo animó a levantarse y hacer lo que tenía que hacer, limpiar al pueblo de su pecado. Cuando usted cae, el enemigo quiere que usted se mantenga allí sintiendo lástima por sí mismo y renegando por la situación que vive. Sin embargo, Dios lo quiere otra vez en pie. Si hay cosas que confesar, confiésalos. Si hay situaciones que corregir, corríjalas.
pero no pierda mucho tiempo lamentándose por los acontecimientos que le han tocado vivir. El momento para abandonar una vida de fracaso y comenzar una vida fructífera es hoy. Dando una pequeña conclusión, recordemos que la derrota de Israel a manos de los habitantes de Jai nos subraya que la obediencia es de mucha importancia para el Señor. Él no solamente desea nuestra confianza, sino también nuestra obediencia y entera consagración a nuestro Dios. Cuando nuestra vida espiritual flaquea y sentimos que hemos perdido la aprobación del Señor, acerquémonos pues a Él con un corazón arrepentido, pidámosle perdón y dediquemos nuestra vida a Él. Y te darás cuenta que los resultados no se harán esperar. Fíjese lo que dice el menú del día de hoy. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Estimados hermanos y hermanas, les invito a que me acompañen en una oración. Padre amado, te agradecemos en este día por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todas las victorias, por el éxito, por muchas bendiciones que tú nos das, Señor. Que cada uno de nosotros estemos agradecidos de todo ello, Señor. Porque según esta historia bíblica, Señor, cada victoria que tenemos en nuestras vidas proviene de ti, Señor. Porque tú nos das la fuerza, porque tú nos das la sabiduría, Señor, para lograrlo. Y si en algún momento, Señor, hemos desfallecido, hemos caído, Señor, tú nos dices, al igual como le dijiste a Josué, levántate y siga adelante. Gracias por esa gran misericordia que tú tienes, Señor. A pesar de nuestras flaquezas, Señor, a pesar de nuestras debilidades, tú estás siempre presente, animándonos para que sigamos hacia adelante, Señor. Que cada uno de nosotros siempre tengamos ese corazón humilde, Señor, delante de ti. Señor, que tu palabra nos ayude a vivir y a ser mejores cristianos día tras día. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.